Bartolomé al Consejo de Gobierno en materia de fondos mineros y, más en concreto, sobre la gestión y control y evaluación de los mismos. Tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, bueno, esto ha sido un buen aperitivo para lo que yo le quiero plantear o con lo que la interpelación que mi grupo le va a hacer, porque sin duda abrir todos los días la prensa pues justifica la urgencia sobre el tema de la gestión, el control y la evaluación de los mismos. Y además usted, personalmente, he estado viendo un poco su currículum, pues es una persona que por formación y por dedicación ha estado relacionado con el mundo de la minería, con el mundo de las empresas, con organismos públicos como IDEPA, y por tanto su visión tiene que ser completa y además ahora tiene una responsabilidad política muy importante. Mire, además estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños porque el 14 de julio se cumple el 50 aniversario de UNOSA. No voy a contar a la Cámara cómo surgió UNOSA, pero sí hay un dato que explica dónde estamos ahora. Ya cuando se fundó UNOSA se dieron argumentos en el decreto, por cierto hay que decir que en el decreto de la época de Franco, en donde se justificaba la creación de UNOSA, se hablaba de abastecimiento de energía para utilizarla más racionalmente, se hablaba de dar rentas industriales y de redistribuir la riqueza favoreciendo a Asturias. E incluso se hablaba de posibles cambios en el tejido productivo. O sea, llevamos prácticamente 50 años con el mismo discurso. Con el mismo discurso. A partir del año 75, como usted sabe, se produce una inflexión, pasa a ser UNOSA prácticamente pública y a la par, se empieza a construir en Asturias un relato que se suele decir ahora, una historia cargada de folclore, pero es una historia con una gran carga simbólica, de tal manera que cualquiera que osara criticar determinado tipo de medidas que se tomaban en relación con la minería, automáticamente era acusado de ir contra los intereses de Asturias. Y esto se produce a la par con una concentración de poder. Yo no sé qué opina usted sobre la doble militancia. Yo le voy a decir lo que opina mi grupo. Mire, si hay una doble militancia política y empresarial, pues entonces tenemos un problema, porque los partidos políticos tienen que ser independientes. Y si hay una connivencia entre las empresas y los sindicatos, también tenemos un problema. Eso se llamó toda la vida sindicatos amarillos. Pero ¿qué pasa cuando el poder político va íntimamente unido al poder sindical? Antiguamente se llamaba eso ser correa de transmisión los sindicatos de los partidos políticos, aunque en el caso que nos ocupa, según vamos leyendo en la prensa, era más bien al contrario. Es decir, los partidos políticos, en este caso concreto el Partido Socialista, era correo de transmisión de un sindicato minero, el SOMA, UGT, con la compañía, iba a decir, agraciada, en el caso concreto de los fondos mineros, de comisiones obreras. Y eso tuvo una expresión, repito, simbólica, que hizo que incluso en Asturias prácticamente hubiera muy pocas voces, por ejemplo, que criticaran que el máximo dirigente sindical del SOMA fuera, no sé, 25 años diputado. Sin problema. Sin problema. Y eso termina en Felechosa. Y le voy a decir por qué termina en Felechosa. Porque los fondos públicos se ponen al servicio de intereses privados. Pero claro, termina después de 50 años. Es decir, después de 50 años, y voy a decir una cosa, no he terminado, porque hoy leí el periódico y el señor Morán dice en un titular: el carbón no puede perder un empleo más mientras la cuenca no tenga una alternativa. Pero si llevamos 40 años buscando alternativas para las cuencas mineras. Eso en uno de los periódicos. En el otro, no se puede amortizar a las comarcas mineras.
tienen todo el derecho a su futuro. Ya se me caen los papeles. Bien. Voy a unir esto con un tema muy importante. Usted sabe, y además sé que lo sabe porque usted fue llamado como compareciente, que aquí, en el año 2014, hubo una comisión de investigación sobre los fondos mineros. Esta comisión de investigación, que tengo que decir que fue votada la ponencia o el dictamen en contra por el Partido Socialista, con la abstención del Partido Popular y de Izquierda Unida y solamente el voto favorable de Foro, si me permite la expresión, clavó lo que está pasando ahora. Las trabas que se pusieron a esta comisión fueron todas, incluso, bueno, muchos de los argumentos siguen siendo hoy en día repetidos. Hubo comparecientes muy importantes que no vinieron, como por ejemplo el director del Instituto del Carbón. Se pusieron todo tipo de trabas para que vinieran información, está en el dictamen. Hubo problemas de ocultamiento de datos y la propia comisión, en un momento determinado, porque se cerraba la legislatura, tuvo que realizar un dictamen que yo voy a decirle algunas de las conclusiones más importantes a los que llegó. En primer lugar, la comisión dijo que respecto a la colaboración con los trabajos de investigación ha habido una actitud obstruccionista por parte de muchas instituciones llamadas a facilitar información, lo que contrasta con las demandas crecientes de la ciudadanía relativas a la transparencia. Ya le he puesto algunos ejemplos anteriores, pero podríamos incluir ahí a Fundesfor, a Infide, al Montepío de la minería, etcétera, etcétera. En segundo lugar, respecto a la evaluación de dichos fondos, la Comisión concluyó que por parte de los responsables políticos del Gobierno del Principado se mostró inactividad a la hora de realizar una evaluación externa y exhaustiva en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias. Aunque, mire, yo ya hoy, el señor Morán, de manera implícita, reconoce que no se generó ninguna alternativa para las cuencas. Pero esto oficialmente no lo sabemos, porque en ningún momento la Administración del Principado emitió un informe de evaluación sobre cómo se habían gastado 3.000 millones de euros, es decir, 500.000 millones de pesetas. Por cierto, esto es lo que yo le voy a pedir, señor consejero, porque esto no se ha hecho en Asturias. ¿Cómo y en qué se gastaron? El único documento que hay es un documento de la Mesa de la Minería que es absolutamente optimista respecto a los resultados de la inversión de estos dineros. Tampoco lo hizo nadie a nivel nacional. Por eso usted sabe que nosotros tenemos una iniciativa para que haya una fiscalización de procedimiento por parte del Tribunal de Cuentas sobre el uso de los fondos mineros. Pero nosotros queremos acompañarlo con esa evaluación externa, independiente y objetiva de cuál ha sido políticamente el rendimiento de esos fondos y qué pasó. Yo le voy a decir qué pasó. Hubo una concentración de poder, no una trama, señores de Podemos, un régimen. Un régimen. De tal manera que prácticamente los mecanismos de control a derecha y a izquierda fueron nulos. Y se impidió cualquier tipo de crítica respecto a lo que estaba pasando. Podría hacer mucha sangre tirando de hemeroteca respecto a muchas declaraciones que se han ido produciendo a lo largo de los años y dónde están ahora esas declaraciones en función de los hechos y qué se dijo de los que dijeron determinado tipo de cosas hace 5, 7, 10 o 15 años. Por tanto, esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Está usted de acuerdo con el señor Morán?
Bueno, el colmo es que el Partido Popular ha dicho que el sector sanchista quiere descarbonizar las cuencas, que eso sí que ya no entiendo absolutamente nada. Eso sí que no entiendo nada, porque yo lo que entiendo es que el relato sigue siendo el mismo. ¿Se ha generado alternativa al carbón en las cuencas mineras? Primera pregunta que le quiero hacer. Y, en segundo lugar, ahora que usted preside la consejería, ¿va a propiciar un informe evaluador del retorno que ha tenido para Asturias, los planes de la minería y los enormes fondos que se manejaron? Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señoría, trataré de responder a todas las cuestiones planteadas, aunque entremezclan conceptos bastante dispares, ¿no? En primer término, si le parece, me circunscribo a los mecanismos de gestión y de control de los fondos mineros y después entraremos en aquellas cuestiones relacionadas más con aspectos casi de política energética que también han propuesto, ¿no? En cuanto a los mecanismos de gestión y control, me voy a referir también en particular, y para centrar la cuestión, a los mecanismos contemplados en el Plan Nacional 2006-2012. El marco actual, 2013-2018, establece unos mecanismos similares, con unas excepciones que le voy a comentar posteriormente, ¿no? En el Plan Nacional 2006-2012, que es el que ha tenido desarrollo, tristemente el 2013-2018 todavía no ha iniciado su andadura en el ámbito de las infraestructuras, sí en el ámbito de los proyectos empresariales. Pero, como digo, en el 2006-2012 se establecían tres organismos de gestión, que eran la Comisión de Seguimiento del Plan, constituida por los mismos integrantes que habían firmado el plan, es decir, el Instituto del Carbón, la Secretaría de Estado de Energía, los sindicatos mayoritarios y Carbonión. Un segundo órgano de gestión, que era la Comisión de Cooperación, que tenía competencias de definición de los proyectos y formulación de los convenios específicos, integrada mayoritariamente por el Instituto del Carbón, con 3 miembros, y por la Comunidad Autónoma, con 2, y la Mesa Regional de la Minería, en donde estaban representados el Gobierno regional, los sindicatos mineros y los ayuntamientos mineros. Estos 3 órganos eran los que manejaban lo que era la adscripción de fondos y la definición de los proyectos que serían, digamos, apoyables en el marco definido por el Plan Nacional. En cuanto a los mecanismos de control, en la fase de formulación de los convenios estaban revisados y validados por informes de la Abogacía del Estado, de la Intervención General del Estado, del Ministerio de Administraciones Públicas y del propio Instituto del Carbón, con carácter previo a su formulación, a la de los convenios específicos. Y, a posteriori, también estaban revisados por la Intervención General del Estado y la Abogacía del Estado, con carácter previo a la realización de los pagos. El Principado de Asturias, en el ámbito del control e inspección, era responsable de la ejecución de aquellos proyectos en los que ejecutaba o contrataba, tal como se establece en las disposiciones normativas de referencia, que, si es preciso, le enumero. Este capítulo es el referido a infraestructuras, entendiendo que fondos mineros engloba generalmente 3 acepciones, que son, por una parte, infraestructuras, por otra parte, proyectos empresariales y, por otra parte, formación. En cuanto a proyectos empresariales, la dinámica es la formulada entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma a través de un convenio con la Agencia de Desarrollo Regional, con el IDEPA. Ese convenio establece las fórmulas de colaboración, las labores a desarrollar por cada uno de ellos en el ámbito de la evaluación, del control y del seguimiento de los proyectos. En cuanto a la evaluación, en cuanto a la asignación de recursos económicos y en cuanto al control final, el Instituto del Carbón se reserva la última palabra en todos los aspectos.
Es decir, el IDEPA, en la evaluación de los proyectos, hace una propuesta de priorización de proyectos, pero la validación definitiva corresponde al Instituto del Carbón. Lo mismo sucede en el caso de la certificación de los proyectos, la certificación final de los proyectos. Y, para terminar, el tercer gran capítulo, el ámbito de la formación. El ámbito de la formación se circunscribía exclusivamente al organismo o entidad Fundesfor, integrada por representantes de los ministerios, de los sindicatos y de los municipios mineros. El Principado de Asturias no tenía ni participación ni ninguna encomienda relacionada con los aspectos de formación. Esto es, como digo, la estructura general en el caso del Plan Nacional 2006-2012, que prácticamente se reproduce en el caso de 2013-2018, en el marco de actuación, con algunas salvedades que también le significo. No desaparece como órgano de gestión la Mesa Regional de la Minería, no hay fondos para formación, cambia el sistema de adscripción de fondos, que deja de ser territorial y se convierte en concurrencia competitiva, no hay proyectos de finalidad social, se limita la tipología de infraestructuras a implementar y cambia también la configuración de la comisión de seguimiento en cuanto a la inexistencia de subcomisiones. Estos son los procedimientos relatados muy rápidamente por cuestiones obvias de tiempo en cuanto a control, gestión de los fondos mineros, y paso a hacer un comentario al respecto de las otras apreciaciones que usted había realizado en la formulación de la pregunta. En cuanto a la vigencia de algunas propuestas en relación con el papel del carbón en el ámbito regional, en el ámbito del Principado de Asturias y en el ámbito nacional, reiterarle, tal como se ha dicho en numerosas ocasiones por parte del Gobierno del Principado de Asturias, que a día de hoy y en los tiempos inmediatos, el carbón nacional representa un papel significativo dentro de la estructura de generación eléctrica de nuestro país, en particular en nuestra región, donde casi el 60% de nuestra generación se realiza con carbón, parte de carbón nacional, carbón autóctono. En el ámbito del país, en los últimos años, estamos hablando de una participación del carbón entre el 14 y el 19%, también es significativo. Y recientemente las circunstancias climáticas a principios de este año han ilustrado cómo el carbón tiene una participación determinante en la corrección y cobertura de las puntas de demanda, en la corrección y cobertura de los sistemas de ajuste del sistema eléctrico, de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, y asimismo también tiene un papel relevante en la función, digámoslo así, de respaldo de las energías renovables. Desde luego, el Gobierno del Principado de Asturias siempre ha dicho que el carbón autóctono juega un papel significativo y determinante en el momento actual y en los próximos años para nuestro sistema energético. Respecto de las alternativas, evidentemente se ha trabajado en ellas. Le leo algunas cifras al respecto de los resultados alcanzados tras los planes del carbón, ¿no? Entre las ayudas, por ejemplo, en el ámbito empresarial se han generado inversiones por importe superior a los 1.400 millones de euros, una creación neta de 4.500 empleos. En el ámbito de las infraestructuras se han generado 1,6 millones de metros cuadrados y 626.377 metros cuadrados de parcelas industriales gracias a estas aportaciones. Y otras que, si es preciso, enumeraremos después. Y en cuanto a la construcción de alternativas, no solo lo dice el Gobierno del Principado, también lo dicen otros gobiernos autonómicos. Se ha trabajado, se ha avanzado, pero es manifiestamente insuficiente para completar la reactivación y reestructuración de las comarcas mineras, primero, y también lo dice, entre otros, pues, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, donde propugna un sistema de transición que prolongue en el tiempo determinados apoyos, determinados sistemas que permitan evolucionar la actividad de las cuencas mineras hacia otros paradigmas que no sean los directamente vinculados con la minería del carbón. Nada más. Gracias. Gracias, señor consejero. De nuevo, el señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Mire, señor consejero,
El dictamen de la Comisión de Investigación recogía lo que había dicho respecto al tema de la evaluación, que tiene naturalmente una relación importante con el tema del control y de la gestión, porque ya le voy a adelantar nuestras sospechas. Por eso nuestro grupo le va a pedir a usted un informe de evaluación que no se ha hecho nunca en Asturias. Este informe, el único que conocemos precisamente de la mesa de la minería, pues daba un tipo de datos como los que acaba de usted dar ahora. Mire, por ejemplo, decía que se habían creado más de 5.000 empleos directos. Estamos hablando del plan hasta el 2005. Se invirtieron 1.603 millones de euros. 1.603 millones de euros. Entonces, podríamos evaluar todo. Podríamos evaluar, por ejemplo, el tema de las infraestructuras, su necesidad, si era lo que realmente las cuencas y Asturias necesitaba. Por ejemplo, se dice en ese informe que permitió la materialización de cientos de proyectos que mejoraron la calidad de vida y los equipamientos de las comarcas mineras, así como la construcción de infraestructuras de gran envergadura como la autovía minera o el campus de Mieres, entre otras. Le vamos a pedir esa evaluación. También, por ejemplo, del campus de Mieres, si fue una idea acertada. O, por ejemplo, tener 3 salidas por autovía de la cuenca del Nalón, no solamente la minera, sino también los túneles de Riaño y la Y de Vimenes. O sea, lo que queremos es una valoración política del uso de estos fondos. Eso es lo que queremos, una valoración política. Porque nosotros lo que estamos hablando aquí es de responsabilidades políticas, no estamos hablando de responsabilidades legales, esas las vamos a dejar para el juzgado. Nosotros lo que queremos saber es realmente unos fondos tan importantes, tan prolongados en el tiempo, y ojo, que sigue sustentando el mismo tipo de argumentos, usted me los acaba de dar ahora mismo, hoy, que prácticamente estamos al 50 aniversario, lo que dije antes, del cumpleaños de UNOSA, exactamente el mismo tipo de argumentos. Si usted realmente va a defender aquí que hemos logrado la reactivación no solamente de las comarcas mineras, sino de Asturias, porque los fondos que llegaron, las medidas que se tomaron respecto a la minería, fueron, iba a decirle, el cupo asturiano. Fueron el cupo asturiano. Fueron unos fondos, vuelvo a repetir otra vez, de una cuantía impresionante. Y nosotros lo que queremos saber es si esos fondos cayeron a un pozo sin fondo. Mire, incluso esta mesa decía lo siguiente, en un informe evaluador, para ponerle un ejemplo de la retórica mítica y casi iba a decir hasta cuasi religiosa que ha acompañado a todo el tema de la gestión de la minería durante estos años. Decía esta mesa: supuso un importante compromiso de solidaridad de los trabajadores de la minería del carbón y de las gentes de las comarcas mineras, la corresponsabilidad sindical y un esfuerzo de las instituciones encargadas de ejecutar el alto volumen económico de inversión de tan ingente número de proyectos. Sin embargo, la Comisión solicitó, y de manera absolutamente infructuosa, una relación de las infraestructuras subvencionadas total o parcialmente con fondos mineros, si se encontraban en uso o fuera de uso, deterioradas o insensibles, y esa información se les negó. Creo que los asturianos, señor consejero, se merecen esa evaluación de esa política pública, que ha sido medular en la historia de Asturias y en la historia política de Asturias. Sinceramente, creo que se la merecen de la administración pública, que es de todos los asturianos. Y eso es lo que nosotros, es la moción que le vamos a traer aquí, a esta Cámara. Creo que ya es hora de que se evalúe toda la política pública que ha girado en torno, más allá de lo que vaya a hacer el Tribunal de Cuentas, que ha girado en torno al tema de los planes de la minería que comenzaron en el año 90 hasta la actualidad. Y si se han cumplido los objetivos, que sinceramente nosotros pensamos que no se han cumplido. Y que ha habido un gobierno político, iba a decir polisindical, que al juicio de nuestro grupo no ha
estado al servicio de los intereses generales ni de Asturias ni de los asturianos. A pesar de que se haya dicho en repetidas ocasiones o cuando alguien ha criticado todo lo que tiene que ver con la minería, me refiero a medidas concretas. Por ejemplo, imaginémonos las prejubilaciones, que se estaba atacando los intereses de Asturias. Iba a decirle un discurso parecido al discurso nacionalista. En este caso, quizás, si me permite el chascarrillo, nacionalismo carbonario, pero un discurso parecido al nacionalista. Por tanto, ya concretando, esa va a ser nuestra posición. Era control, gestión. Nosotros tenemos serias dudas, como lo tuvo la comisión creada en este Parlamento, no solamente sobre la gestión de los fondos mineros, sino también sobre los instrumentos de control. Creo que fallaron manifiestamente y, por tanto, creo que es obligado para la opinión pública asturiana y para todos los ciudadanos asturianos que la Administración del Principado de Asturias haga una evaluación, encargue una evaluación objetiva, independiente y exhaustiva de lo que han supuesto desde el año 90 los sucesivos planes de la minería y los fondos mineros. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señoría, en primer lugar, matizar la cuestión que acaba de comentar. Yo no he dicho que se hubiera alcanzado plenamente los objetivos perseguidos con la genéricamente denominada reactivación de las comarcas mineras, sino que se han producido avances significativos aún incompletos. De hecho, nuestra intención es continuar perseverando en que se apliquen las medidas dispuestas en el actual marco 2013-2018 y en eso venimos insistiendo al Gobierno de la Nación, ¿no?, a través del Instituto del Carbón. He dicho que se han producido avances con la implantación en las comarcas mineras de algunas industrias que antes no estaban, con el desarrollo de algunas infraestructuras que antes no se tenían, que sin duda han mejorado las comunicaciones. Seguramente la percepción sobre el grado de uso o conveniencia son diferentes, pero entiendo que sí que es innegable que se han realizado avances en esa diversificación de la actividad económica en las comarcas mineras y en la calidad de vida en las mismas. Desde luego, decir también que ello no es incompatible con defender un determinado papel del carbón nacional en la estructura energética de nuestro Estado y, en particular, de nuestra región, recordando además que esa estructura energética resulta determinante para la implantación y vigencia de nuestro sector industrial. Dicho esto, naturalmente el Gobierno del Principado de Asturias puede hacerse responsable y puede ofrecer los datos que se consideren oportunos sobre aquellos asuntos que son de su competencia y de los que tiene conocimiento. Por ejemplo, me refiero con esto a que si usted pregunta al Gobierno del Principado al respecto de cómo fue o qué resultados se han planteado en la política de formación, en la pata de formación de los fondos mineros, pues poco podremos decir, dado que el Principado ni intervenía en su diseño, ni en su gestión, ni en su aprobación, ni en su ejecución final. El Principado de Asturias, como usted sabe, tenía competencias en parte de la gestión de las infraestructuras y en la gestión de los dineros destinados a proyectos empresariales. Naturalmente, en ese sentido, la información está disponible. Por el conocimiento que yo tengo en relación con la aportación de documentación a aquella comisión de investigación que se articuló en su día desde la Junta General, en la parte que corresponde al Principado, entiendo que se aportaron todos los documentos que habían sido requeridos. De hecho, recuerdo algunos problemas incluso de capacidad respecto del volumen de documentos aportados, cuando se pidieron copias de todos los expedientes correspondientes a la gestión de proyectos empresariales. Y, naturalmente, en ese sentido, creo que el Principado puede responder perfectamente respecto de ese control y de esa gestión. También, insisto, hay determinadas áreas, determinadas partes que no corresponden y en los que el Principado no tenía ninguna responsabilidad y ningún papel definido y que corresponden a la Administración General del Estado. Obviamente, el Principado no puede, digamos, hacerse responsable de los compromisos o de las acciones de otras personas. En ese sentido, decirle también que el esfuerzo entre los participantes en el desarrollo de todas estas
actuaciones creo que es incuestionable. La Administración del Estado, los sindicatos mineros y la patronal como firmantes, bueno, la Administración del Estado a través del Instituto del Carbón y de la Secretaría General y después Secretaría de Estado de Energía, han acometido un esfuerzo muy significativo en la mejora de la calidad de vida, en el trabajo de diversificación económica alternativa a la minería del carbón y su actividad energética asociada. Desde luego, creo que eso es indiscutible. A ello se sumó, naturalmente, el Principado de Asturias en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de las competencias definidas en los respectivos protocolos. Recordemos que el Principado de Asturias no firma los planes, los desarrolla en determinados ámbitos, como digo, parte de las infraestructuras y los proyectos empresariales y poco más. Naturalmente, comparto el hecho de que el objetivo no se ha alcanzado plenamente, de que estamos en el desarrollo, que naturalmente el Gobierno del Principado está insistiendo en que continúe la aplicación de determinadas medidas, desarrollo de determinadas infraestructuras y medidas de ayuda a la implantación de proyectos empresariales que favorezcan el objetivo final. Hemos dicho, y lo he dicho al principio, el objetivo no está cumplido, se han realizado avances, entiendo que indiscutibles, con sus altos y bajos. Naturalmente, los proyectos empresariales no se puede garantizar su éxito a priori, algunos pues han sido fallidos, pero hay otros que están ahí para verlos. Están ahí para verlos y que están generando actividad económica, empleo y progresiva ampliación de sus actividades. Obviamente, nada está completo, estamos en ese proceso. Y también he dicho que en determinadas instancias, no solo por parte del Gobierno del Principado, sino también se ha reconocido por parte de otros gobiernos regionales, el Gobierno de la Nación, el Consejo Económico y Social Europeo, esa transición, esa reactivación de las comarcas mineras, ese impulso económico, se entiende que debe ser más prolongado del tiempo y, naturalmente, introduciendo aquellas variantes que se consideren que pueden mejorar los resultados obtenidos hasta el momento. En cuanto a los sistemas de control, inspección, fiscalización de las actividades realizadas, en último término siempre correspondía a la Administración del Estado. Naturalmente, el Principado, en la parte que le tocaba, realizó su trabajo y no me cabe duda de que con precisión y diligencia, y en ese sentido es responsable de ello. De lo demás, naturalmente, si no tenía ni arte ni parte, ni formaba parte en la gestión, ni en la certificación, ni en la inspección, pues difícilmente podrá dar cuenta de ellos. De la parte que corresponde al Principado, ha dado cumplida cuenta y creo que siempre ha tenido una actitud muy proactiva y colaboradora con todos aquellos sistemas de investigación, de control, de seguimiento que se hubieran realizado. Respecto de la evaluación final, también se hacían unas evaluaciones finales de los distintos convenios específicos respecto de su contribución al objetivo final y, naturalmente, las informaciones y datos están disponibles. Naturalmente, son los que tiene el Gobierno del Principado. Si se pide una evaluación política, espero que después tampoco se censure desde el punto de vista de la no objetividad. Serán datos, serán informaciones contrastables y objetivas y que responden fielmente a la realidad. Nada más y gracias. Gracias, señor consejero.